sigamos con nuestra exploración de los niveles de la ciencia, los niveles de la investigación científica. Me permito insistir en que lo que estamos tratando de hacer, lo que estamos tratando de lograr, no es tanto aprender cuáles son los niveles de la investigación científica, que creo que ya lo sabemos, sino aprender a pensar los científicos. Eso es lo que nos interesa, tener la lógica que está detrás de un científico cuando se aproxima a la realidad. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer. La misma lógica que tiene un biólogo cuando se aproxima a una pizza. No la ve como nosotros, soy rico, sino la ve como este es un drama de la vida real que les voy a contar. Ven, a veces uno cuando se pone aquí delante, desnuda su alma delante del auditorio con fines pedagógicos. Mi esposa es ingeniera de alimentos y tiene una maestría en nutrición pública. Eso ustedes van a decir, caramba, bueno, los felicito. No, es que no entiendo. En la práctica eso significa que en mi casa no se toma gaseosa, no se come hamburguesas, no se come chifa, no se come comida chatarra. El chifa está catalogado como comida chatarra. Por eso cuando la Coca-Cola estaba acá afuera me brillaban los ojitos. Pero ya mi condicionamiento decía Coca-Cola, no, gracias, ya estoy como el perrito Pablo, ya estoy. Me sale de dentro, no, gracias. Entonces, mi esposa cuando se aproxima a un plato de comida, a una hamburguesa, una de estas cosas, lo hace de manera muy diferente como lo hacemos al resto de seres humanos normales. Uno ve una hamburguesa y sabe qué rico. Ella comienza a calcular las grasas trans, comienza a calcular los carbohidratos, comienza a calcular la cantidad de calorías. Estoy caricaturizando mi especialista, incluso en esas cosas. Pero así nos tenemos que aproximar nosotros a la realidad cuando hacemos una investigación. No toda la vida, por supuesto, vamos a estar pensando en los científicos, pero cuando hacemos una investigación, sí. Eso es lo que me interesa, eso es lo que me gustaría que logremos en esta sesión. Pensar como científicos. Y si vamos a analizar un problema como el de Britney Spears, ya no nos contentamos con las explicaciones de tipo hay hija. Yo creo que es por la familia, yo creo que es por autoestima, yo creo que es por su novio. Sino, muy bien, demuéstrame que es por su novio, demuéstrame que es por la autoestima. ¿Tienes registros de la historia clínica de Britney Spears? ¿Tienes registros de algunos tests de diseño de autoestima que le han hecho? Y mejor sería no en el 2007, que fue su peor año, sino a lo largo de toda su vida. Sería interesantísimo. Así hablamos en ciencia. No con argumentos, a mí me parece que, a mí me parece que, a mí me parece que. Sin embargo, esos argumentos, a mí me parece que, a mí me parece que, a mí me parece que, son bastante útiles. Hemos visto lo que decía Richard Feynman. Así empieza la ciencia. Con el nivel hay hija. Después lo tienes que probar. Pero ahí empieza. Hay veces en que, hay ocasiones en que algunas de estas cosas no se pueden demostrar. Y forzosamente nos tenemos que quedar en el nivel hay hija. Cuando eso ocurre, no necesariamente porque tenemos material para hacer otras cosas. Esa otra cosa se llama ensayo. Cuando me pongo a pontificar sobre un tema, diciendo yo creo que es por esto, pero no lo puedo demostrar porque eso es un ensayo. Recuerdo mucho el ejemplo de un amigo mío que hizo una maestría en lingüística. Esto suena barazo, ¿no? Pero así son los lingüistas. Con todo respeto, yo soy mitad lingüista, tengo la mitad de la carrera. Él hizo su investigación, él es un estudioso del castellano andino. El castellano andino se llama el castellano que hablan las personas que tienen como segunda lengua el castellano. La primera es el quechua. La lengua que hablan estas personas y sus descendientes, que quizás han aprendido el castellano como lengua materna, pero ese castellano es muy diferente del que se habla en una ciudad. Entonces, él es fanático del castellano andino, y su tesis de maestría era sobre los verbos dicenti de narración, que en el castellano andino son dicen y diciendo. Eso es espectacular, es muy interesante, son dicen y diciendo. Por ejemplo, ¿cómo cuenta una persona de la ciudad que vino la policía a preguntar por un sospechoso? Probablemente lo diría así. Si ayer vino, me tocaron la puerta de la policía y preguntaron por Jorge. Que dónde está, que qué es, que si lo habíamos visto. ¿Cómo cuenta una persona que habla castellano andino? Ayer la policía vino. ¿Dónde está Jorge? Dice. ¿Dónde está Jorge? Dice. ¿Dónde lo hemos visto? Diciendo. Y ese es el verbo dicen, o sea, los verbos que utilizan para decir dijeron esto.
Muy bien, ¿cómo hizo mi amigo? Se fue a una región bordalínica y comenzó a entrevistar a la gente. Lo que él quería era que le contaran cosas en donde hubiera pie para que la gente utilizara estos verbos. Y él comenzó a pensar, ¿cómo puedo hacer que la gente me diga cosas que otros han dicho? Se le ocurrió una idea. Ya sé, les voy a pedir que me cuenten qué soñaron ayer. Y les comenzó a preguntar a todos qué cosas habían soñado por el último tiempo. Y comenzó a hacer un corpus, o sea, a registrar, exploratorio. Su trabajo era meramente exploratorio. En lingüística casi todo es exploratorio y descriptivo. Hizo un corpus, hizo su tesis, se graduó, ahora es magíster. Pero cuando se dio cuenta y volvió a revisar su información, se dio cuenta de algo muy interesante. La gran mayoría de la gente soñaba con cuerdas, con ríos y con paisajes. Y él decía, ¿pero por qué? Y se le ocurrió hacer algo de eso. ¿Ven que con eso no puede hacer una tesis de lingüística? Eso da para psicología, eso da para oninología. Sé que existe algo así. ¿Qué hizo con eso? Es un ensayo en el que comenzó a hablar del poder de los sueños, no esotéricamente, sino qué representaba para una comunidad con años de haber sido golpeada por el terrorismo soñar con este tipo de cosas. Y se mandó con sus explicaciones, que encontraba él en libros de psicología, pero como él no es psicólogo, él no podía publicar eso con valor de un estudio científico psicológico, porque él no es psicólogo. ¿Qué hizo? Un ensayo, un librito muy interesante de 100 páginas sobre el valor de los sueños de algunas personas. Eso, ven, este tipo de material ahija da para hacer otro tipo de aproximaciones intelectuales, pero ciencia no, es solamente el comienzo. Vamos a ver ahora el nivel experimental, que es el que nos quedamos por ver. El nivel experimental. ¿En qué consiste el nivel experimental? A diferencia de los otros, en el nivel experimental nosotros ya no solamente exploramos qué cosas hay alrededor de una variable, ya no solamente tratamos de encontrar asociaciones o relaciones entre variables. En el nivel experimental nosotros manipulamos las variables. Lo que vamos a comenzar a hacer es a manipular las variables. Vamos a comenzar a tocarlas, a moldearlas, a trabajarlas, a poner esto, a quitar esto, a ponerlo en determinadas situaciones, a quitarlo en determinadas situaciones. En el ejemplo de Britney Spears, podríamos trabajar el método experimental como llamando al hombrecito de sombrero y metiéndolo en determinadas circunstancias. Britney Spears está tranquila, acaba de salir de su rehabilitación, tiene 24 horas sin consumir ninguna sustancia prohibida, está mejorando, y llamamos al hombrecito de sombrero y le decimos, entra y tómate una foto. Y vamos a ver si en la noche Britney se porta mal. Eso sería el método experimental. ¿Me entienden? Estamos manipulando a Britney, estamos manipulando al hombrecito, estamos manipulando la situación. Esta es la diferencia quizá más importante con los otros niveles, que aquí manipulamos las variables. ¿Esto qué nos permite? Nos permite tener un grado mayor de certeza con respecto a las cosas que estamos diciendo. Porque una cosa es que hagamos una correlación perfecta. En cada foto que Britney se porta mal, aparece nuestro hombrecito. Muy bien. Ahí tenemos un valor de predicción bastante alto, porque una vez que descubrimos que dos variables están relacionadas, podemos predecir el comportamiento de una de ellas a partir del comportamiento de la otra. Es evidente. Si yo sé que dos variables están correlacionadas, que cada vez que Britney se porta mal aparece el hombrecito, la próxima vez que aparezca una de las variables y cambie, sé que va a ocurrir un cambio en la otra variable, porque ya lo demostré. No sé por qué, pero sé. Muy bien, con el nivel experimental yo puedo tener un mayor grado de certeza todavía, porque si Britney se está portando bien y meto en escena al hombrecito y Britney se porta mal, me volteo con todo orgullo donde la persona que está mirando y digo, ¿ya ves? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Ah? ¿Ya ves? Yo lo descubrí. Para eso sirve el método experimental, para decir, yo lo descubrí. Nos otorga un mayor grado de certeza. Y fíjense qué interesante, acá digo mayor grado de certeza, no digo absoluta certeza, porque uno de los límites de la ciencia, y en particular del método científico experimental que es el que estamos viendo, es que casi nunca tienes certeza. Lo que puedes tener son grados de probabilidad. Esto es básico, esto es clave, esto es importantísimo entenderlo. En ciencia no hay nada que se pueda decir, esto es así. No se puede. Con la justa podemos decir, esto es bastante probable que sea así. Eso es lo que diferencia una hipótesis, que es tu idea hija, de una teoría
que es tu idea que vas a demostrar empíricamente, ya con un método, y lo que la diferencia es una ley, que significa, ya lo demostré empíricamente y todavía no me lo han refutado, todavía. Les pongo un ejemplo muy sencillito, la ley de la gravedad. ¿Hay un profesor de ciencias acá? ¿Usted? ¿Profesor? ¿Alguien más? ¿Usted? ¿Alguien más? ¿Alguien más? La ley de la gravedad. Hasta donde tengo entendido, la ley de la gravedad es una ley simplemente porque no hay nadie que la contradiga. Es decir, es un postulado que no está, es decir, está demostrado empíricamente. Yo suelto esto y se cae, porque esto es atraído hacia la Tierra, por una fuerza gravitacional, etc. Pero en realidad es un constructo, es una idea que hemos tenido para explicar por qué cuando suelto esto se cae. El día que venga otra persona con una idea mejor, la ley de la gravedad deja de ser ley y deja de ser lo importante que venía siendo la razón. ¿Se imaginan la PGD? Uno que se tenía que acordar con la justa de ese número 9 puntos. En mi colegio lo simplificamos a 10. Por eso explica también bastantes cosas sobre mí. Tener uno que explicar a los chicos otra cosa, diferente. En fin. Nos da un mayor nivel de certeza en la relación causa-efecto. Allí sí podemos hablar de relación causal. En la correlación, no. En la correlación, ¿se acuerdan? Solamente podemos decir, cuando aparece esto, aparece esto. Cuando esto aumenta, esto aumenta. Cuando esto disminuye, esto aumenta. Cuando esto aumenta, esto disminuye. Cuando esto disminuye, esto disminuye. En el nivel experimental, sí podemos decir con un mayor grado de certeza, esto de acá provoca esto. Fíjense qué interesante. En otras palabras, no podemos hablar de esto provoca esto sin haber pasado por el método experimental. Por lo menos utilizando este método, no se puede. Se trata de manipular variables en condiciones controladas. Yo controlo las condiciones en las que manipulo las variables. Sin embargo, la comida estará lista dentro de 30 años. ¿Eso qué significa? Significa que es el típico error de una persona que empieza en el mundo de la investigación. Típico. Estás en la universidad, en los cursos estos de seminario de tesis, estos, y a la mitad del semestre le dices al chico, vaya pensando en su tema de investigación, y todos los temas de investigación son, ¿por qué ocurre esto? No se va a poder. ¿Por qué? Porque ¿sabes cuánto te demora llegar a resolver un porqué en el método experimental? Más o menos unos 30 años. Es decir, ese chico que está terminando la universidad, que está aprendiendo a hacer una investigación, no va a poder hacer una investigación de verdad sino después de unos 30 años. Es lo que cuesta poder aumentar el conocimiento con estas características. El científico se tiene que entrenar, se tiene que capacitar, tiene que practicar. Lo que estoy tratando de decir es que los mejores científicos del mundo comienzan a tener recién resultados productivos y valiosos después de 20 o 30 años de carrera. Que los otros 20 años no han estado haciendo nada. No, sí, han estado haciendo cosas que sirven, pero los mejores frutos se ven después. Es como el fútbol. Los chicos empiezan a los 8 años, están en la sub tanto, han visto que hay sub para todo. La sub 10, la sub 11, la sub 20, la sub 18, la sub 15, la sub 14, hay sub de todo. Y algunas personas como Max Barrios juegan en todas las ligas. Hay sub para todo. Pero ese chico recién va a poder dar frutos para el país, frutos de todos los programas que queremos ver, y vamos y Coca-Cola, recién a eso de los 21 años. ¿Eso qué significa? Que lo que ha hecho antes no sirve. Claro que sirve. Puede ganar copas, puede dar muchas alegrías a su familia y al país. Pero lo verdaderamente importante es que en este mundo es el mundial de fútbol, va a ocurrir a partir de los 21 años. ¿Entienden? A ese chico le va a demorar aproximadamente 15, 17 años madurar como futbolista. Lo mismo ocurre en ciencia. Esa es la razón por la cual todas las universidades del mundo, a los profesores, después de que pasan años trabajando con ellos, les ofrecen contratos de por vida. Porque cualquier universidad de las de verdad sabe que